Hola, hola, mis queridos chismosos y chismosas. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro rinconcito de salseo. ¿Cómo andan hoy? Espero que con la misma energía que yo, porque hoy tenemos un bombazo de aquellos que hacen temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Ya saben que aquí no nos guardamos nada y que nos encanta destapar los secretos más jugosos de nuestros famosos favoritos. Así que preparen sus palomitas, acomódense en el sillón y pónganse cómodos, porque el chismecito de hoy viene cargado de amor, de estrategias y de suegros entrometidos. Sí, escucharon bien, suegros. Pero no se preocupen, que no vamos a hablar de los clásicos suegros gruñones que ponen a prueba a sus yernos, no. Hoy vamos a hablar de un suegro particular que parece tener un manual secreto de estrategias de amor. Y Kerem Bürsin lo descubrió. ¿Intrigados? Pues deberían estarlo. Hoy vamos a desmenuzar esta historia con lujo de detalles. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. No se pierdan ni un solo vídeo y únanse a nuestra comunidad de chismosos de corazón, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola exclusiva. Porque aquí siempre tenemos lo mejor para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con este salseo de alto voltaje. Bueno, a ver, vamos a ponernos en contexto para que entiendan la magnitud de este chisme. Como saben, el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una telenovela digna de ser vista en la vida real, ¿verdad? Todo el mundo estaba enganchado a cada movimiento, a cada foto, a cada gesto de amor que compartían en las redes. Y cómo no estarlo si se veían tan enamorados, eran la pareja perfecta. Pero como en toda telenovela que se respete, siempre hay secretos ocultos, giros inesperados y personajes secundarios que roban protagonismo. Y aquí es donde entra en escena nuestro personaje estrella del día, el papá de Hande, nada más y nada menos. Resulta que según nos cuentan las fuentes más confiables, y créanme, tengo mis contactos, Kerem Bürsin, ni lento ni perezoso, descubrió que el suegro de Hande tiene un as bajo la manga cuando se trata de temas del corazón. Sí, señores. Aparentemente el papá de Hande tiene una sabiduría oculta, una especie de manual de conquista que ha estado pasando de generación en generación, y que Kerem, en su afán de conquistar el corazón de Hande, no dudó en explotar. Esto es más emocionante que un episodio final de serie. Imagínense la situación, Kerem, el galán turco por excelencia, buscando consejos de amor del suegro. Esto es oro puro, señores, oro puro. Pero, ¿qué tipo de consejos le habrá dado el papá de Hande? ¿Eran consejos para hacerla reír? ¿O para ser un caballero impecable? ¿O quizás secretos ancestrales para mantener la llama del amor siempre encendida? Todas estas preguntas me rondan la cabeza y estoy segura que a ustedes también. Pero no se preocupen, que juntos vamos a descubrir todos los detalles de esta fascinante historia. Y es que si lo pensamos bien, tiene todo el sentido del mundo. Después de todo, ¿quién conoce mejor a Hande que su propio padre? Él la ha visto crecer, la ha visto reír, la ha visto llorar, y seguro que tiene una idea muy clara de qué es lo que realmente necesita una chica como Hande para ser feliz. Y Kerem, que siempre se ha mostrado muy entregado en sus relaciones, debió pensar, si quiero ganarme el corazón de Hande, tengo que ir a la fuente, tengo que hablar con el experto, tengo que hablar con el suegro. Y vaya que fue una buena jugada, porque según mis informantes, los consejos del papá de Hande fueron clave en el desarrollo de la relación entre Kerem y Hande. Pero no se emocionen todavía. No estamos hablando de una guía infalible, ni de pócimas mágicas de amor, no. Estamos hablando de una serie de tips y recomendaciones que, al parecer, le dieron a Kerem un enfoque diferente a la hora de conquistar a Hande. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuáles fueron esos tips? La gran pregunta del millón. Pues, según me cuentan, algunos de los consejos tenían que ver con la importancia de escuchar a Hande, de ser atento a sus necesidades, de hacerla sentir especial y única. Pero también otros consejos fueron más específicos, como por ejemplo, la importancia de los detalles, esos pequeños gestos que hacen que una mujer se sienta amada y valorada. Por ejemplo, se dice que el suegro le aconsejó a Kerem que le regalara flores a Hande de forma inesperada, o que le preparara una cena romántica en casa. ¡Qué romántico todo! Pero no nos quedemos solo en lo romántico, también hay consejos un poco más, digamos, estratégicos. Se dice que el suegro le dijo a Kerem que era importante que él se mostrara tal como era, sin pretensiones, sin artificios, que la autenticidad era fundamental para construir una relación verdadera.
Y bueno, ahí lo tienen, una mezcla de romanticismo, atención al detalle y autenticidad. Un cóctel perfecto para conquistar el corazón de cualquier mujer, incluida Ande. Pero vamos a ver, no todo fueron consejos de amor idílicos y románticos. También hubo momentos más desafiantes, por decirlo de alguna manera. Según mis informantes, el papá de Ande también puso a prueba a Kerem, como todo buen suegro que se respete. Le hizo preguntas incómodas, lo observó con atención, y hasta lo retó en algún que otro juego. Sí, como si estuvieran en una película de comedia romántica. Pero Kerem, ni corto ni perezoso, supo salir airoso de todas las pruebas, demostrando su interés genuino por Ande y por su familia. Y esto es clave porque al final del día, cuando una mujer está enamorada, lo que más le importa es que su pareja sea aceptada por su familia. Y Kerem, con su encanto natural y su buena disposición, logró ganarse el corazón de su suegro, o al menos, eso es lo que nos cuentan los chismosos más informados. Y es que, como dicen por ahí, no hay mejor estrategia para conquistar a una mujer que ganarte a su familia. Y Kerem lo entendió a la perfección. No se conformó con ser el galán famoso que todas quieren, sino que se esforzó por ser un buen yerno, un hombre de confianza, alguien en quien el papá de Ande pudiera confiar el corazón de su hija. Y vaya que le funcionó, porque el amor entre Kerem y Ande era evidente para todos. Pero volvamos a los tips, ¿qué más nos ocultaron de ese famoso manual de conquista del suegro? Pues, según dicen, también había algunos consejos sobre la importancia de los momentos especiales, de los viajes, de las escapadas románticas. Se dice que el suegro le recomendó a Kerem que sorprendiera a Ande con viajes inesperados, que la llevara a lugares románticos, que crearan juntos recuerdos inolvidables. Y bueno, viendo las fotos que compartían Kerem y Ande en sus redes sociales, podemos confirmar que estos consejos fueron puestos en práctica a rajatabla. ¿A quién no le gustaría ser la protagonista de una historia de amor así? Y es que al final del día, el amor es una combinación de pequeños detalles, de gestos significativos, de momentos mágicos que se graban en el corazón. Y el suegro de Ande aparentemente tenía un doctorado en esos temas. Él no se limitó a dar consejos genéricos, sino que adaptó sus recomendaciones a la personalidad de su hija, a sus gustos, a sus necesidades. Y Kerem, en su afán de conquistarla, supo escuchar y poner en práctica todos esos consejos, y vaya que le funcionó. Pero no nos engañemos, el amor no es solo cuestión de consejos. También es cuestión de química, de conexión, de entendimiento mutuo. Y entre Kerem y Ande esa química era evidente para todos. Se veían a la legua que se complementaban, que se apoyaban, que se amaban con locura. Pero como ya sabemos, la vida da muchas vueltas y las relaciones, aunque parezcan perfectas, también pueden terminar. Pero esa es otra historia, y la contaremos en otro momento, si así lo quieren mis queridos chismosos. Hoy estamos aquí para celebrar el amor, para descubrir los secretos del suegro experto en conquistas, y para entender que a veces, los mejores consejos vienen de las personas más cercanas a nosotros. Y es que si lo pensamos bien, la sabiduría de un padre, que conoce a su hija como la palma de su mano, puede ser una herramienta muy valiosa a la hora de conquistar su corazón. Y Kerem aparentemente supo aprovechar al máximo esa sabiduría, y vaya que le dio resultado. Pero no se piensen que esto es solo cosa de famosos, no, no, no. Todos podemos aprender algo de esta historia. Todos podemos aplicar estos consejos en nuestras propias relaciones, ya sea para conquistar el corazón de alguien especial o para mantener la llama del amor siempre encendida. Al final del día, el amor es un viaje y, como todo viaje, requiere de planificación, de atención a los detalles y, sobre todo, de mucho amor. Y si tenemos la suerte de contar con un suegro que nos pueda dar algunos consejos en el camino, bienvenido sea. Y hablando de consejos, ¿cuáles serían los consejos más importantes que podemos extraer de esta historia? Pues, en primer lugar, la importancia de la autenticidad. Ser uno mismo, sin pretensiones, sin máscaras, es fundamental para construir una relación verdadera. En segundo lugar, la atención a los detalles. Esos pequeños gestos, esas palabras amables, esos regalos inesperados, son los que marcan la diferencia y hacen que la otra persona se sienta especial y amada. En tercer lugar, la importancia de la comunicación. Escuchar a la otra persona, entender sus necesidades y hablar con sinceridad y respeto, es clave para construir una relación sana y duradera. En cuarto lugar, la importancia de la familia. Ganarse el corazón de la familia de nuestra pareja es fundamental para construir una relación sólida y estable.
Y por último, pero no menos importante, la importancia de disfrutar del presente. El amor es un viaje y como todo viaje hay que disfrutar cada momento, cada risa, cada abrazo, cada beso. Y Kerem aparentemente supo aplicar todos estos consejos, y vaya que le dio resultado. Pero volviendo al tema del suegro, ¿qué pensará él de todo este revuelo mediático? ¿Estará contento de que su sabiduría amorosa haya sido revelada al mundo? ¿O preferirá mantener su manual secreto bajo llave? Pues sinceramente no lo sé. Pero lo que sí sé es que esta historia nos ha dejado una gran lección, que el amor es un arte, y que todos podemos aprender a ser mejores amantes. Y si tenemos la suerte de contar con un suegro que nos pueda dar algunos consejos en el camino, pues mucho mejor. Y es que al final del día, el amor es una de las cosas más importantes de la vida, y merece toda nuestra atención y esfuerzo. Y si podemos aprender algo de las historias de amor de los demás, pues adelante. Porque el amor es un misterio, un juego, una aventura, y todos estamos invitados a participar. Y si Kerem encontró en el suegro un aliado para conquistar a Ande, pues bien por él. Porque en el amor, como en la guerra, todo vale, ¿verdad? Pero bueno, ya saben que aquí nos gusta hablar de todo sin pelos en la lengua. Y ahora que hemos destapado este chisme jugosísimo, quiero que me cuenten en los comentarios qué les ha parecido. ¿Creen que el suegro de Ande es un gurú del amor? ¿O piensan que todo esto es un cuento chino? ¿Y qué consejos les gustaría recibir de un suegro experto en conquistas? Los leo con mucho gusto. Y ahora, antes de que se me olvide, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un buen like, de compartirlo con sus amigos chismosos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Porque aquí siempre tendremos las mejores exclusivas y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos, no sin antes agradecerles por acompañarme una vez más en este espacio de salseo y diversión. Recuerden que los quiero mucho y que nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más exclusivas y más sorpresas. Y como siempre les digo, sean felices, amen con locura y nunca dejen de soñar. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Bueno, llegamos al final de este vídeo cargado de chisme y amor, ¿qué les pareció? Repasemos un poco lo que hemos descubierto hoy. Primero, la increíble revelación de que Kerem Bürsin buscó activamente tips de amor del suegro de Ande Erçel, ¿quién lo diría? Segundo, que el papá de Ande aparentemente tiene un manual secreto de conquista lleno de sabiduría y consejos prácticos. Tercero, que estos consejos fueron una mezcla de romanticismo, atención al detalle, autenticidad y estrategia, todo pensado para conquistar el corazón de Ande. Cuarto, que el suegro no solo dio consejos sino que también puso a prueba a Kerem como todo buen padre protector. Quinto, que Kerem logró ganarse la confianza del suegro y que esto fue clave en su relación con Ande. Sexto, que todos podemos aprender de esta historia y aplicar estos consejos en nuestras propias vidas amorosas. Y séptimo, pero no menos importante, que el amor es un viaje lleno de sorpresas, de emociones y de aprendizajes constantes. Y ahora sí, mis queridos chismosos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. Su compañía es lo que me motiva a seguir buscando los chismes más jugosos y compartirlos con ustedes. Gracias de verdad. Y antes de que se vayan, no olviden dejar sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué opinan de todo esto, qué les pareció el chisme, si creen que el suegro es un genio del amor o si tienen alguna otra teoría. Quiero leerlos a todos. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares chismosos, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita podrán recibir notificaciones de los próximos vídeos y no se perderán ni una sola exclusiva. Recuerden que aquí siempre tenemos lo mejor para ustedes. Y ahora sí, con el corazón lleno de alegría y chisme, me despido de ustedes. Les mando un fuerte abrazo, un beso enorme y toda mi buena onda. Nos vemos en el próximo vídeo con más chisme, más salseo y más sorpresas. No me fallen, los espero con ansias. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, el amor es una aventura, disfrútenla al máximo. Y si tienen un suegro experto en el tema, aprovechen al máximo sus consejos. Chao, chao.